El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es ofrecer temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando de la relación entre la felicidad y la calidad de vida. Para ello vamos a estar con 4 académicos de la Universidad Castilla de la Mancha, España, por lo cual le invitamos a que nos pueda acompañar en nuestra sesión del día de hoy. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno por apoyar y difundir nuestro programa. Vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y continuamos con nuestro programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Estamos con profesores académicos de España, de la Universidad Castilla-La Mancha, en el cual vamos a estar conversando sobre la relación entre la felicidad y la calidad de vida. Para ello tenemos al doctor Víctor Raúl López Ruiz, tenemos a la doctora Nuria Huete Alcócer, al doctor José Luis Alfaro y al doctor Domingo Nevado. Antes que nada, a nombre de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y de nuestra decana, la señora Juana Borja Saavedra, queremos agradecerles por estar presente en la distancia digitalmente y sobre todo agradecerles por brindarnos su tiempo y su perspectiva. Bien, queremos presentarle al doctor Víctor Raúl López, quien es coordinador del Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida, catedrático de Economía Aplicada, del Departamento de Economía en la Universidad Castilla-La Mancha, Albacete. De igual manera tenemos a la doctora Nuria Huete Alcócer, quien es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Castilla de la Mancha. De igual manera, tenemos al doctor José Luis Alfaro, quien es catedrático de Economía Aplicada, Departamento de Economía Aplicada, y al doctor Domingo Nevada, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Castilla-La Mancha de Ciudad Real. El famoso filósofo griego Aristóteles enfatizó que la búsqueda de la felicidad es el propósito principal de los seres humanos. Como es habitual en el programa de Economía y Negocios, uno de los propósitos centrales es dar a conocer a nuestra audiencia resultados y propuestas de preguntas o, en todo caso, de investigaciones relevantes en la economía o relevantes en la economía y para la sociedad. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre una relación compleja y multifacética porque podemos abordarla desde distintas perspectivas, lo que es la relación de la felicidad y la calidad de vida. Vamos a abordar desde luego desde una perspectiva del bienestar subjetivo. Vamos a conversar sobre la importancia en de la situación económica y la felicidad. Hay una famosa frase o eslogan de unas tarjetas que dice: hay cosas que el dinero no pueden comprar, para todo lo demás existen las tarjetas de crédito. Asimismo, también vamos a preguntar a nuestros entrevistados de la Universidad Castilla de la Mancha si existe una relación positiva y fuerte, o por lo tanto, o de forma contraria, mejor dicho, no existe una relación entre lo que es la felicidad y el bienestar. Queremos comenzar nuestra entrevista con el doctor López.
Doctor, quisiéramos preguntarle cómo se puede conceptualizar la calidad de vida, la satisfacción de vida, la felicidad. Nos preguntamos puntualmente si estos términos están directamente vinculados o existen diferencias entre los mismos. Buenas tardes desde España, buenos días allí en Bolivia. Muchísimas gracias en primer lugar por contar con nuestra participación para divulgar ciencia, para divulgar conocimiento en este capítulo de calidad de vida y felicidad. Y voy a tratar de ser breve y responder de la forma más clara posible a la primera de las cuestiones que me hace. Nuestro Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida tiene un recorrido ya de más de 15 años trabajando en situaciones de intangibilidad y actualmente en los últimos 5 como observatorio. Y trabajamos con un concepto que sí que es verdad que hay muchos sinónimos en él, pero tratamos de llevarlo a una palabra final que sería algo así como la felicidad ciudadana o la felicidad social. En ese aspecto estamos recogiendo la sintonía o la situación más similar entre esos tres factores que me das, ¿no? Que es el bienestar, la satisfacción con la vida y la felicidad. ¿Cómo? Pues tratamos de medir o de observar de alguna manera los logros de todos los individuos a través de su entorno social en tres esferas fundamentales, que serían la familiar, la residencial y la laboral. Esa va a ser el objetivo fundamental. Y claro que hay una situación muy cercana entre ambas. Si bien vamos a quedarnos con el adjetivo social, porque lo que tratamos es de observar todos los condicionantes que al individuo dentro de la sociedad le permiten tener una calidad de vida, una satisfacción con su propio bienestar y una forma de entender cómo se relaciona con los otros. Perfecto, muy bien, estimado doctor, bastante clara la respuesta. Queremos preguntarla a la doctora Nuria, ¿por qué es relevante analizar la relación entre la felicidad y la calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de este adjetivo social que nos hacía mención el doctor López. Bien, muchas gracias por la presentación. Remito a esos agradecimientos de mi compañero Víctor y paso a responderle la pregunta que me ha realizado, ¿no? Esa relación existente entre la felicidad y la calidad de vida, como bien has dicho, es un tema muy importante. Están interconectadas en el contexto social, en esos términos en los que ha hablado el doctor López, porque dichas relaciones, la participación comunitaria que existe, la igualdad y el acceso a los servicios, son siempre factores claves que influyen en ambas dimensiones, ¿no? Si tenemos en cuenta el bienestar general, podemos decir que cuando nos sentimos felices, generalmente experimentamos una mejor calidad de vida. Y esto incluye aspectos como la salud física, la mental, podríamos decir también esas emociones, ¿no?, que recibimos y tenemos, así como esa satisfacción con nuestras relaciones del día a día, de nuestro entorno, como es el trabajo, el entorno en definitiva en el que vivimos. Entonces, más concretamente en esos términos sociales de los que estamos hablando y estamos investigando, esa relación entre la felicidad y la calidad de vida siempre, bueno, pues dicha relación decimos que es profunda, ¿no?, y multifacética. Y puede resaltar algunos aspectos a considerar, como pueden ser esas relaciones sociales entre los ciudadanos, ese apoyo emocional que tenemos, las personas cuando tienen esas conexiones sociales sólidas y un fuerte apoyo emocional, pues tienden también a experimentar una mejor felicidad y una mejor calidad de vida. El apoyo también entre la familia, por eso decimos esa satisfacción familiar con amigos, comunidad, donde vivimos, que puede ayudar también a que no nos sintamos solos y bueno, pues a esos desafíos que nos pone día a día en la vida cotidiana, ¿no? La participación también comunitaria, es decir, esa participación activa en la comunidad, actividades culturales o eventos sociales también hacen que lleguemos a tener una calidad de vida, pues puede aumentar esa sensación de pertenencia y satisfacción, ¿no?, con lo que estamos haciendo. Sentir parte de algo también más grande y contribuir sobre todo a ese bienestar que estamos buscando con ayuda de los demás para obtener finalmente también esa felicidad de la que estamos hablando.
Luego, esa desigualdad social que existe entre, vamos a decir, nosotros, esa desigualdad económica, podríamos resaltar dos desigualdades, la económica y la social, y puede afectar tanto en términos de calidad de vida o felicidad. Las sociedades más igualitarias tienden a tener un mayor o una mayor felicidad en general y una mejor calidad de vida para todos los que tienen ese alto poder adquisitivo, podríamos decirlo así. También el acceso a servicios y oportunidades, la calidad de vida, pues está estrechamente relacionada también con el acceso a esos servicios básicos, ¿no?, que nos proporcionan el lugar donde vivimos, desde la atención médica, la educación o el acceso a la vivienda también, el empleo. Y las personas siempre que tienen un acceso o una facilidad a este acceso de los que he estado nombrando o oportunidades, pues tienen más posibilidades también de experimentar esa calidad de vida o esa satisfacción que le lleva consecuentemente a esa felicidad. Bueno, pues en resumen podríamos también analizar que entre la felicidad y esa calidad de vida pues nos ayuda también a comprender muchísimo mejor estos aspectos que hemos estado hablando, incluso entrelazarlos unos con otros para que podamos llegar a tener pues una experiencia evidentemente más general y mejor con la vida. Muchísimas gracias, doctora Nuria. Queremos hacerle una pregunta al doctor Nevado, Domingo Nevado. Usualmente para los economistas siempre tienden a, por ejemplo, mencionar la palabra factores, componentes. Si hablamos de la calidad de vida, obviamente podemos entender de que existen muchísimos componentes, muchísimos factores que forman parte de la calidad de vida, pero ¿cuáles serían, al menos desde la revisión de la literatura, desde la evidencia empírica, cuáles serían los principales componentes o factores de la calidad de vida? O desde una perspectiva teórica también. Bien, buenas tardes. Igualmente me sumo a las felicitaciones por habernos invitado a esta oportunidad de poder difundir conocimiento sobre un tema tan importante que nos afecta a todos como es la calidad de vida y, lógicamente, con la felicidad. Bien, como han comentado mis compañeros, el tema de la felicidad y la calidad de vida están íntimamente ligadas. Entonces, claro, cuando nos planteamos en intentar hablar de aspectos intangibles, intentar medirlos, pues desde el punto de vista siempre de gestión, de economía, lo que intentamos es buscar un poco, bien como comentas, es decir, qué dimensiones o factores están detrás de tanto de la calidad de vida como de la felicidad. Entonces, bueno, pues hemos realizado un estudio de la literatura y analizando cuáles serían los principales factores que creemos, lógicamente, dentro de que son intangibles, pues que pueden influir de una manera u otra en cada una de ellas. Bueno, en relación a la calidad de vida, una de las dimensiones más importantes sería, por ejemplo, la satisfacción vital, la confianza y la seguridad. Entonces, esta dimensión, pues bueno, ¿cómo la podríamos estudiar o cómo la podríamos ver? Pues tendríamos que ver pues, diferentes variables. Una de ellas, por ejemplo, clave sería la familia, ¿vale? ¿Cuál es el estado de la vida familiar? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cómo vivimos en parejas, solteros, etcétera? Es un aspecto fundamental. Otra variable clave sería también la residencia, qué tipo de alojamiento tenemos, dónde vivimos, una zona urbana, una zona rural, es decir, qué tipo de vivienda, pues lógicamente contribuye claramente en nuestra calidad de vida. Otro factor sería también el trabajo, la situación laboral, dependiendo lógicamente de qué tipo de trabajo o situación, pues lógicamente va a condicionar claramente nuestra calidad de vida y la felicidad. Otra variable sería también la seguridad y la confianza en el entorno. Temas también de contaminación, limpieza, lógicamente serían todas una serie de variables que había que tener en cuenta dentro de lo que sería la satisfacción vital. Otra dimensión a considerar, por ejemplo, sería el tema, por ejemplo, de la movilidad, la cultura y el deporte, ¿de acuerdo? Que son también aspectos muy importantes. Por ejemplo, habría que ver qué accesibilidad tenemos a los transportes públicos, cultura y espacios para el desarrollo, el tema de deportes y espacios para ocio y prácticas deportivas, ¿de acuerdo? Todo ello son también variables que queremos estudiar y que lógicamente contribuyen a nuestra calidad de vida. Otra dimensión sería, por ejemplo, la integración y la sostenibilidad social. Aquí nos estamos haciendo referencia, por ejemplo, a todo el tema de integración de extranjeros, en el tema de inmigración, es decir, cómo lógicamente se va aceptando por la sociedad y cómo contribuye lógicamente el tema medioambiental, el compromiso medioambiental que pueda existir, y un problema también clave lógicamente para los ciudadanos es la accesibilidad a la vivienda, ¿no? Entonces, es otra variable que también tenemos que tener en cuenta dentro de esta dimensión.
Otra posible dimensión serían los servicios públicos. Aquí hablaríamos en este caso lo que sea un poco de la evaluación del estado del bienestar en su conjunto, ¿no? Y un poco también la eficiencia de las administraciones, lógicamente en la utilización de los recursos. Y por último, podríamos hablar dentro de este aspecto social de la calidad de vida, otros factores externos que puede haber en cada momento, tema de pandemia, crisis, etcétera, que habría que tener en cuenta. Y todo esto más o menos serían las principales dimensiones que constituirían lo que sería, pues podríamos hablar, una calidad de vida social, ¿vale? Y luego aparte, pues ya tendríamos una calidad de vida un poquito más personal que estaríamos relacionados con la felicidad, pues que serían ya aspectos, pues condiciones físicas y psíquicas de cada persona, el desarrollo personal, pues, forma de vida, por la espiritualidad que cada uno tengamos, que lógicamente también hay que contemplar y que lógicamente todavía son más intangibles y más difíciles de medir. Pero bueno, así en una primera aproximación yo creo que esas serían unas principales dimensiones o factores que creemos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de acercarnos al tema de la calidad de vida y la felicidad. Muchísimas gracias, doctor Nevado. Nos ha mencionado los principales factores o componentes desde la perspectiva de la revisión de la literatura en términos de lo que es la calidad de vida. Queremos preguntarle al doctor José Luis, dado estos componentes o factores que nos ha mencionado el doctor Domingo, ¿cómo podríamos medirlos? Bueno, ya conocemos los factores, ¿cómo podríamos medirlos? Por ejemplo, eh, tenemos conocimiento que hay un reporte, el World Happiness Report, que se publica, ¿no es cierto?, donde nos hacen un ranking con puntuaciones, y si mal no lo tengo entendido, si no estoy equivocado, usualmente los países nórdicos son los países más felices del mundo, ¿no? Con este reporte. Pero nuestra pregunta es, ¿cómo poder medir la felicidad, la calidad de vida, especialmente cuando hablamos de que son tal vez es el bienestar subjetivo, es algo que no podemos visualizarlo, es inobservable tal vez, ¿no? O también lo que se conocen como pueden ser tipo variables latentes. ¿Cómo podemos medirlo? Sí, buenas tardes desde España y reiterar el agradecimiento de mis compañeros por participar en su programa y pedir perdón por la voz esta que tengo hoy un poco tomada a causa de las clases aquí en España. Bien, como decía mi compañero anteriormente, mi compañero doctor Nevado, pues tras una revisión de literatura donde se encontraban las distintas dimensiones, nos encontramos que a la hora de medir esa felicidad o esa calidad de vida había dos acepciones. Por un lado, aquellas que se dedicaban a realizar una pregunta directa al encuestado donde se le preguntaba directamente si era feliz o no y para que valorara dentro de una escala de 0 a 10. Y por otro lado, pues aquellas ópticas que lo que hacían era introducir un punto de vista multidimensional. Es decir, lo que hacía era recoger las distintas dimensiones que comentaba mi compañero y a partir de esas dimensiones intentar asignar una medida al nivel de calidad de vida o al nivel de felicidad que tenía el ciudadano. En nuestro caso, pues nos decantamos precisamente por esa última óptica, es decir, por intentar abordar las distintas dimensiones que medían la felicidad y la calidad de vida del ciudadano y a partir de esas dimensiones, pues aglutinarlas estableciendo lo que se conoce como un indicador sintético. En este caso lo que hacemos es lanzar preguntas para que los ciudadanos valoren esas dimensiones en distintas variables que hemos considerado o más adecuadas en base a la revisión de literatura para que otorgan una puntuación de 0 a 10. De tal manera que lo que hacemos después es coger esas puntuaciones y mediante la construcción de indicadores sintéticos pues establecer un valor del nivel de felicidad o el nivel de calidad de vida alcanzado por cada uno de los ciudadanos. Todo eso, si lo aglutinamos por distintas regiones o por distintas zonas en España, nos permiten hacer una clasificación parecida al World Happiness Report, pero para la situación en España. Es decir, un indicador de felicidad en distintas comunidades, en distintas regiones que forman la geografía española. Muy bien, muchísimas gracias, doctor José Luis. Vamos a ver ahora, tenemos un siguiente bloque de preguntas relacionadas con cuáles son las relaciones, por ejemplo, la felicidad y diversos factores. Por ejemplo, le vamos a preguntar al doctor Víctor, ¿cuál sería la relación que existe entre felicidad y calidad de vida? Por ejemplo, no sé, podríamos asumir que de manera, en todas las circunstancias, es una relación positiva. Si
si tengo mayor calidad de vida, voy a ser más feliz, o podrían haber ciertos casos donde no se presente esta relación, o el hecho de que tenga alto nivel de calidad de vida no significa necesariamente que sea feliz. ¿Cuál sería esta relación? Bueno, pues habitualmente sí que es una relación directa y positiva. Tiene bastante que ver el tema de la calidad de vida con la felicidad. Sin embargo, pues está bien que me hayas hecho esta pregunta porque no siempre ocurre y ahí es donde hemos aportado en no pocas ocasiones, como decíamos al principio, estamos ahora desarrollando el quinto de los informes durante 5 años. Empezamos justo con la pandemia y justo la pandemia nos puso a prueba desde el momento uno ese modelo y ese estudio de relaciones, ¿no? Y ahí veíamos cómo pues, podía afectar de forma diversa esa situación externa, como ha dicho mi compañero el doctor Nevado en algún momento, que hay alguna dimensión fuera de ahí donde podríamos incluir también la gobernanza, pero bueno, no viene al caso. En esas situaciones, en la actualidad, hemos detectado el año pasado, en el informe 2023, la situación de la capacidad digital llevada a la diferenciación dentro de la ciudadanía. Y aquí hemos encontrado, por ejemplo, como nuestros mayores en España pues se encuentran con una alta satisfacción, pero al tiempo cada vez reportan mayores índices de infelicidad en algunas de sus dimensiones. ¿Por qué? Por sentirse de alguna manera excluidos, vulnerables por sus bajas capacidades digitales. Es decir, que hemos detectado, igual que en el pasado detectamos una situación del COVID mala para nuestros jóvenes, ahora en la actualidad el cambio por edad pues justamente normalmente, si en todos los estudios y en el nuestro también, obedece a que a partir de los 50 años la curva de la felicidad crece. Cierto, pero ocurre que en algunas acciones, en algunos agrupamientos de la sociedad vulnerables, y en este es uno de los casos por el tema digital, pues puede ocurrir que haya un desplazamiento de la sociedad hacia ellos. Y así tenemos, como te digo, que en la situación de mayores tenemos esta situación controvertida. Sí, satisfacción muy alta con su vida, una de las primeras preguntas, la pregunta directa que había dicho el profesor Alfaro, la pregunta directa, ¿está usted satisfecho con su vida? Pues los mayores todos, sin duda alguna, y normalmente cada vez que se es mayor con más posibilidades, la puntual muy alta, pero luego analizamos por dimensiones y cuando analizas por dimensiones en la sociedad que uno vive, pues en ese caso no siempre ocurre lo mismo. Este es uno de los factores. Hay otro muy claro también, y podría hablarte mucho, pero creo que no hay tiempo. Pero hay otro muy claro que ha salido a colación también del doctor Nevado, que hablaba de la esfera laboral. Hay una cosa clarísima que tenemos en estos 4 o 5 años ya, como te digo, de estudio de la calidad de vida, y es que el trabajo da la felicidad, más allá del dinero. Es decir, el sentirse útil dentro de nuestra sociedad nos da la felicidad. Nosotros tenemos un compartimento por sectores económicos, uno que es desempleados. Bien, pues el desempleado un año y otro, y ya son más de 6.000 respuestas lo que tenemos ahí, si anudamos todos los años, siempre es el que está por más, o sea, es el primero por la parte baja del ranking en cuanto a satisfacción con la vida e incluso a felicidad. ¿Por qué? Pues porque no se siente realizado. Necesita un trabajo. El hombre, la mujer, es decir, el ciudadano en España y yo me atrevería a decir en la mayoría de nuestros países, porque tenemos una metodología muy similar, como decía también el doctor Alfaro a Naciones Unidas, necesita trabajar, necesita sentirse útil. Y si no lo hace, se siente vulnerable y por tanto se siente con una baja calidad de vida. Podría darte más razones, pero como resumen te diría que sí que hay una relación directa, pero luego por grupos, y ahí es donde está el estudio y la radiografía social, que creo que es uno de los aportes de esta investigación, pues la cosa no está tan clara y depende de cómo se crucen esos distintos agrupamientos por edad, sexo, lugar de residencia, como se ha dicho antes, el sector de actividad, que tengamos situaciones complejas y yo creo que ayudan mucho a entender cómo nos movemos socialmente y a mejorarlo en algunos casos por parte de los decisores públicos. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Víctor. Continuando en esta lógica de relaciones entre la felicidad y sus factores asociados, por ejemplo, ¿qué sucede? Queremos preguntarle al doctor Alfaro, ¿qué sucede con la situación de la familia? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, pertenecemos a una familia donde nuestros padres son casados, donde son divorciados o donde nunca se han casado? ¿Cómo se relaciona el estado marital, los padres? ¿Cómo se relaciona el número de hijos que tiene una familia
por ejemplo, con la felicidad de las personas. ¿Existe alguna relación? Sí, sin duda, tal y como comentaba mi compañero al principio, en el concepto de felicidad social que nosotros estamos midiendo, la situación familiar resulta clave. De hecho, pues aporta en torno al 30% de los elementos que afectan a esa felicidad social, pues dependen de la situación familiar del entrevistado. En este caso, pues sí que hemos observado, dando algunas pinceladas, pues que no existen diferencias significativas entre el sexo, entre el género, es decir, entre hombres y mujeres, el nivel de felicidad más o menos parecido, más o menos igual. Si no entramos en detalles de cada una de esas dimensiones, donde ahí sí que pueden aparecer pues, alguna diferencia entre esos dos grupos. En cuanto a la edad, como comentaba mi compañero antes, pues son las personas de mayor edad las que presentan un mayor nivel de felicidad. Si bien es verdad que también, como comentaba anteriormente mi compañero el doctor López, pues si entramos en detalle en cada una de las dimensiones, pues hay diferencias en función de la dimensión que estemos analizando entre esos grupos de edad. Y en relación con el estado civil, pues resulta que los solteros son los menos felices. Es decir, son las personas casadas las que presentan un mayor nivel de felicidad con los resultados que hemos obtenido en la encuesta. Muchísimas gracias, profesor Alfaro. Queremos preguntarle a la doctora Nuria, ¿cómo se relacionaría la felicidad con el lugar de residencia? Por ejemplo, ¿qué sucede? Tenemos, y esto obviamente basado en el caso de España, ¿qué sucede si tenemos una persona o una familia que vive en el área rural o, por ejemplo, que vive en el área urbana y vive no sé, en un área que es una provincia o que es una ciudad pequeña, o si por otra parte vive en una ciudad, por ejemplo, que es una metrópoli? Esto tendría también, podríamos tener alguna relación o alguna inferencia de relación con la felicidad. Muy bien, pues le comento primero la primera pregunta, esa relación entre la felicidad y el lugar de residencia en general, y luego ya entramos a puntualizar esa elección cuando uno elegir, o sea, vivir en un área rural o un área urbana. La relación entre la felicidad y el lugar de residencia, pues es una relación muy multifacética y depende siempre de esa combinación de factores, como hablaba el doctor López, también factores individuales, ¿no? de la propia persona o ciudadano, cuando hace referencia a esos factores físicos, también sociales, cuando hablamos ya de culturales, dependiendo de dónde uno vive, que al final le reporta pues, esa calidad de vida. Por ejemplo, el entorno físico o esa relación entre el entorno físico y la calidad de vida, es decir, cuando una persona vive en un lugar donde afecta finalmente esa calidad de vida porque no tiene acceso a espacios verdes, la calidad del agua, del aire, la seguridad, ¿no? La infraestructura, también es otro de los factores claves para decidir dónde vivir, ¿no? Porque puede influir en sentirnos también más seguros en un lugar u otro, ¿no? O las posibilidades también en cuanto a educación o sanidad que nos proporciona el lugar donde vivimos. También esas conexiones sociales entre los ciudadanos, o sea, vivir en una comunidad con conexiones sociales más sólidas, pues puede aumentar, como decíamos anteriormente, esa felicidad, a diferencia que si vivimos en un área rural, más aislados. Las relaciones también con los vecinos, muy importante en nuestro estudio, ha sido participación en las actividades locales, podría ser también uno de los factores para elegir vivir, en este caso a lo mejor, por ejemplo, en una zona rural. Quizás también porque esas actividades que se desarrollen en las zonas rurales se pueden considerar como, vamos a decir, mías, ¿no? O propias, es una manera también de identificación de esos ciudadanos. El estilo de vida, la cultura local, las tradiciones que decíamos, donde están disponibles, ¿no? Porque a lo mejor quizás en las zonas rurales tenemos menos accesos a ese tipo de actividades que en las ciudades. Algunas personas se sienten más felices siempre en entornos urbanos por las posibilidades, ¿no? O el acceso a ese tipo de actividades porque existe una gran oferta cultural y otros, bueno, pues prefieren vivir mucho más tranquilos sin acceso a ese tipo de actividades pues en las zonas rurales. Y luego, pues, las oportunidades también de los servicios, como decíamos anteriormente, a la educación, a la atención médica, al empleo, ¿no? Mayor posibilidad, ¿no? de empleo en las grandes ciudades.
Y todos esos factores, lo que decían nuestros compañeros, pues al final te reporta esa calidad de vida que lleva consecuentemente a esa felicidad. Vivir en un lugar donde tengas todas esas oportunidades, pues te va a crear una satisfacción más general con la vida, ¿no?, que vives. Y si tuviéramos que elegir entre vivir en una, o qué elige la gente, si vivir en una zona urbana o una zona rural, no existe una respuesta única, evidentemente, ¿no? Eso depende más de lo que uno decida o una decisión más individual. O podríamos decir también depende de los factores individuales, ¿no?, de cada uno. Habrá preferencias personales, cómo le afecta a cada persona su entorno, podríamos decir, el hecho de vivir en una zona rural porque valora más la tranquilidad, la vida al aire libre, algo más simple, ¿no?, que no requiera el acceso, como decíamos anteriormente, a esas actividades culturales, pero sí a lo mejor a lo mínimo, ¿no?, a ese servicio médico y la educación, ¿no?, a esos servicios sanitarios y la educación. Y si buscas un poco todo lo contrario, ¿no?, más en la emoción, esas oportunidades de empleo, que quizás que creo que nos lo está ofertando más el hecho de vivir en una ciudad, el acceso a esa variedad de actividades, pues es preferible o la gente prefiere vivir en las ciudades grandes. Muchísimas gracias, sin duda alguna una conversación muy interesante hablando sobre la relación entre la felicidad y la calidad de vida. Vamos a ir ahora con nuestros anuncios institucionales y vamos a continuar con más del programa de Economía y Negocios. Por favor, no cambie su canal y vamos a seguir con nuestra conversación. Como habíamos mencionado previamente, tenemos una entrevista especial. Estamos hablando entre la relación de la felicidad y la calidad de vida con 4 invitados de lujos de la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Queremos preguntarle al doctor Domingo, en este tema de la felicidad, ¿qué tanto, cuál fue cuál fue la relación que se obtuvo por el tema de la pandemia COVID-19? Bueno, ya hemos mencionado algunos factores relacionados, por ejemplo, con el tema económico, con el tema, con otros factores. También podríamos mencionar por ahí también la salud. ¿Qué sucede cuando una persona pierde, por ejemplo, familiares? Al menos en Sudamérica hemos tenido bastantes decesos. ¿Cuál ha sido la relación entre la felicidad y la pandemia COVID-19? Usted lo mencionó como otros factores también, ¿no? Sí, sí. Explicativos. Correcto, correcto, sí. Justamente como ha comentado antes el doctor López, estamos en el 5.º informe y el primer informe que hicimos, justamente la recogida de datos, se realizó entre julio y septiembre de 2020, en la primera ola de la pandemia. Y ahí se pudo comprobar claramente cómo el COVID influía negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos y, por consiguiente, lógicamente, en la felicidad. Eso, ya digo, fue en el primer informe. En el segundo informe que ya hicimos ya en el año 2021, se pudo comprobar cómo ya se habían superado un poco los efectos emocionales y psicológicos de la pandemia. Se podía ver cómo los españoles, en este caso, éramos un ejemplo de resiliencia, ¿no? Aunque no igual en todos los grupos de edad. Es decir, nos sorprendió, por ejemplo, cómo los más jóvenes eran los más afectados un poco en su calidad de vida. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por seguramente todos los temas de los confinamientos, sus relaciones personales quedaron más dañadas, tenían peores trabajos, temas de renta, ¿no? Y entonces, bueno, pues lógicamente sí que se vio que fueron uno de los más afectados. Luego ya en el año 2022, pues prácticamente se aprecia que se reduce el efecto negativo de la pandemia sobre la calidad de vida. Es decir, en general ya prácticamente desaparece y empiezan a aparecer con importancia otras cuestiones económicas que empiezan a preocupar. Y esto se ha vuelto a confirmar en la última encuesta que hemos realizado ahora en 2023. Prácticamente el tema del COVID se quiere olvidar y, bueno, pues empiezan a aparecer pues, cuestiones, por ejemplo, temas de inflación, temas de la guerra, o en definitiva hay una mayor preocupación por lo que podríamos llamar el triángulo de la sostenibilidad, es decir, los aspectos económicos, sociales y medioambientales. Entonces,
En general podemos decir que influyó en la primera etapa y gracias a Dios parece que, bueno, pues esperemos que no vuelva a repetirse y no lógicamente porque influyó claramente en ese momento en la calidad de vida y en la felicidad de los ciudadanos. En resumen, estimado doctor Domingo, podríamos decir que esta es una relación dinámica, ¿no? En primer lugar, hay un shock negativo fuerte que afecta, luego aparece la resiliencia y converge a cero en algún momento del tiempo, ¿no? Más o menos, 2022, correcto. 2023. Muy bien. Eso es. Queremos conversar, ahora queremos preguntarle al doctor Alfaro, y para toda nuestra teleaudiencia que nos está mirando, esta conversación está a partir de un trabajo de investigación, ¿no? Que aborda esta relación entre la felicidad y la calidad de vida. Queremos preguntarle al doctor Alfaro cuáles fueron las principales motivaciones, por qué seleccionar esta temática de investigación y no otra. Bueno, acá ya la doctora Nuria nos estaba mencionando parte también de lo que era la importancia de la temática, pero ¿cuáles fueron sus principales motivaciones dentro de su documento de investigación? Sí, sí, vamos a ver, los orígenes de esta investigación o la orientación hacia la calidad de vida y la felicidad, pues es fundamentalmente un proceso de adaptación al medio por parte del grupo. Es decir, en principio elaboramos un índice para medir el conocimiento en las ciudades, en lo que se conoce como Noble Cities, donde uno de los aspectos intangibles que se recogía era precisamente la felicidad o la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, para elaborar ese índice, pues necesitamos un gran volumen de información que publicaba por aquel entonces el Instituto de Estadística Europeo, Eurostat, y que como consecuencia de la crisis económica pues dejó de publicar. Entonces tuvimos que buscar pues un poco por dónde poder continuar con nuestra línea de investigación que abríamos en torno a esas Noble Cities y nos decantamos por una de las patas, uno de los aspectos que tratábamos en ese índice de conocimiento, que es precisamente la calidad de vida. Entonces, buscando en Eurostat, pues vimos que había una encuesta que elaboraba Eurostat en relación a la calidad de vida, pero era una encuesta que se hacía cada 4 años y que además, por ejemplo, en España solamente capturaba información de 4 ciudades. Oviedo, Málaga, Barcelona y Madrid. Entonces, lo que hicimos es que veíamos que esa información se nos quedaba corta y no nos permitía abordar de una manera amplia pues, el concepto de calidad de vida y de felicidad ciudadana. Y lo que hicimos fue pues, lanzar nuestra investigación a partir de una encuesta propia y a partir de la creación del Observatorio de Calidad de Vida e Intangibles aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, como decía el profesor Nevado, pues esta iniciativa surge antes del COVID, sin saber que obviamente iba a aparecer la pandemia, porque nadie creo que podía prever que iba a aparecer la pandemia y sobre todo con el impacto que tuvo, y nos sirvió pues, o nos pilló, por así decirlo, pues en plena pandemia pues para recoger la primera información, lo cual nos permitió pues hacer una radiografía bastante interesante de lo que ha comentado anteriormente mi compañero en torno a la evolución de los efectos del COVID-19. Entonces esa es un poco la evolución del origen de esta investigación y el motivo de centrarnos en este aspecto tan interesante e importante y, como decía al principio, difícil de medir, como es la calidad de vida y la felicidad de la ciudadanía. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, doctor José Luis. Queremos preguntarle al doctor Víctor, ¿cuáles fueron los principales resultados de su investigación y sobre todo cuáles fueron las principales contribuciones que se realizaron, que tal vez en documentos anteriores o en investigaciones previas no se había abordado? Pues yo creo que el grupo tiene claro que al final la diferencia fundamental es que no nos quedamos en solo la medición de indicadores sintéticos, como se ha dicho aquí, sino que dimos un paso más allá y tratamos de conceptualizar todo un modelo matemático para tratar de cuantificar cada uno de los factores que contribuyen a la calidad de vida social. Yo creo que esa es nuestra gran contribución a la ciencia y actualmente creo que es también la fase en la que nos diferenciamos, porque no solo establecemos una serie de cuestiones clave para medir la cuestión social, la calidad de vida, no solo son capaces de llevarla a número y compararnos con ella, sino que además vemos la cuantificación en esa estructura que ha dicho el doctor Nevado al principio de la entrevista y la doctora Huete, en esa estructura donde estaban todas las dimensiones y no solo las dimensiones sociales, sino también las del individuo. Porque lo que hemos hecho es con un modelo matemático cerrar sobre una variable endógena que une las dos visiones, la de la felicidad multidimensional y la de la satisfacción con la vida como variable endógena, las dimensiones o factores que contribuyen a ella, que serían los insumos, los inputs,
Y eso, todo eso cuantificado nos daría el porcentaje social, quedando el resto, aquello que se conoce en términos econométricos, de donde procedemos algunos de los integrantes del grupo, como perturbación aleatoria, aquello que no logra específicamente la sociedad será porque lo contribuye el individuo. Entonces, seríamos capaces no solo de determinar la cantidad social, sino también la individual. Así, por ejemplo, en 2023 podemos decir que en torno al 60% de la contribución en calidad social, calidad de vida, es eso, social. Y el 40% restante es lo que pone el propio individuo. Pero no solo eso, sino que en ese 60% podemos ir diseccionando como un quesito cuáles son cada una de las dimensiones y lo que aportan. Por ejemplo, para que se entienda, el tema de la situación económica, que siempre se dice que no da la felicidad, pero ayuda, pues ahora en una situación de crisis, en los 2 últimos años, en una crisis en la que estamos metidos global, pues ha cogido más fuerza. Y en torno a la situación laboral y financiera del individuo en términos sociales es el 25%, cuando en el pasado era, pues en tiempos de pandemia, pues era en torno a un 20% como mucho, ¿no? Y el tema de la familia ahora es en torno al 30%, cuando en el pasado, cuando teníamos el problema del COVID, pues era incluso del 40% en términos sociales. ¿Por qué? Porque nos amparábamos en nuestros más próximos por la situación que vivimos todos en pandemia. Entonces, esa yo creo que es la principal diferencia y eso yo creo que es el motivo de esta entrevista. No solo el indicador, sino que lo hemos modelizado y hemos ido más allá porque no solo hemos medido la contribución de cada factor, sino lo que como sociedad llevamos a la calidad de vida y lo que como individuos también hacemos. Es un punto bastante importante que queremos resaltar porque son los resultados de su investigación. ¿Nos confirma, por favor, doctor? Si hablamos de la felicidad, podemos mencionar de que hay dos grandes factores, grupos. Uno es la calidad de vida social, ¿correcto? Y la otra vendría a ser la contribución individual, donde la mayor parte está desde el punto de vista social, 60% y 40% individual. ¿Eso es correcto? Es así. Sí, lo que hemos hecho es en torno al 60, creo recordar que es Sí, 61,3. Bueno, puedo dar sí, el dato. redondeando, Pero ¿no? es términos sociales y el individual sería el resto al 100%. Efectivamente, en torno no llega al 40%. Sí, así es. Sí. Que Y sería lo que aportas como individuo a esa calidad de vida, que era la situación de la espiritualidad, de la situación de tus creencias, de tus reportes, de tu propia personalidad. Digamos que así se cierra el modelo de calidad de vida. ¿cómo podríamos explicar que antes de la pandemia o después de la pandemia se ha incrementado ligeramente el factor económico-financiero, ¿no es cierto?, sobre la felicidad y hay una pequeña, y hay una disminución, ¿no?, también por parte del aspecto Yo familiar. lo, yo lo veo muy claro. Te lo he tratado o lo he tratado de explicar, pero vamos, que los datos no dejan lugar a duda. Hemos pasado en torno del 40 al 30% en la entidad familiar. ¿Por qué? Pues porque nos amparábamos totalmente en la época de confinamiento, como estábamos en pandemia, nos amparábamos en nuestra principal institución, que es la familia. Es decir, ¿y quién nos importaba más? Pensar que la figura de la pregunta que se hace al encuestado es ¿cómo se encuentra usted en términos de situación familiar? Claro, en una situación de pandemia y cómo de feliz se siente por la situación de familiar que tiene. Pues una situación de pandemia, eso era el reporte fundamental, digamos, de una vez. Si tú estabas bien y los tuyos estaban bien, todo iba genial, era tu calidad de vida. Claro, al bajar el tema de la pandemia, al no ser una realidad, pues digamos que ha pasado a segundo plano y ha bajado bastante el reporte institucional de la familia. Digamos que se va a una sociedad menos, en ese sentido, menos amparada en la familia. Y por otra parte, cuando no teníamos un problema directo económico, hablo de en España, de la situación de crisis mundial que aparece por la guerra de Ucrania, fundamentalmente, y el tema de precios, tema petróleo, etcétera, pues eso, ¿a qué contribuyó? Esa crisis, gran crisis económica que aparece, hace que el término dinero tenga mucha más importancia en el desarrollo como persona dentro de la sociedad, en tu calidad de vida, digámoslo así. Entonces, llevamos 2 años, este año es un poquito menos, en 2023, pero 2022 tuvo casi un 10% exclusivamente la situación económica. Luego he añadido otras situaciones que son colaterales, que son la situación laboral, pero ahora estamos en torno al 8%, digamos, solo la situación económica. Esto, si lo comparamos en forma dinámica con los 4 estudios, antes era menor. ¿Por qué antes era menor? Porque realmente no era tan importante, no teníamos esos problemas de crisis económica, digamos, que éramos más homogéneos en renta en España. Muchísimas gracias. Interesantes resultados.
Teníamos muchísimas más preguntas para realizar. Antes de despedirnos, queremos preguntarle brevemente al doctor Domingo y a la doctora Nuria. En primer lugar, queda aún pendiente por estudiar, por seguir investigando en esta relación entre la felicidad y la calidad de vida? Y la otra pregunta que queremos hacerle para la doctora Nuria es, ¿qué políticas públicas se pueden realizar a partir de los resultados de esta investigación? Muy bien, bueno, en relación a la primera pregunta, como toda investigación, siempre lo que decimos los académicos es que tiene que haber una línea futura. Entonces, bueno, pues líneas futuras tenemos varias y en algunas de ellas estamos ya empezando a trabajar. Una de ellas, por ejemplo, sería el intento de la internacionalización, es decir, esta encuesta que venimos realizando, queremos un poco también extenderla hacia otros países. Ya tenemos acuerdos ahora mismo con tema con Rumania, en Estados Unidos, para intentar aplicarlo y replicarlo y bueno, y poder hacer comparaciones y ver un poco los resultados que se van obteniendo. Y luego también pues estudiar algunas de estas dimensiones, cómo influyen en algunas de ellas más claramente en la calidad de vida. Por ejemplo, el tema de la digitalización es un tema en el que estamos trabajando actualmente y bueno, pues ver si todos los ciudadanos tienen diferentes capacidades digitales, cómo les afecta en su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí habría que ver todas las temas, las personas mayores, ver las personas más jóvenes, cómo les influyen. Bueno, pues todo eso sería una variable también a estudiar y a analizar. Tema de turismo también, por ejemplo, es algo que habría que ver cómo puede afectar, ¿no? En este caso, en la calidad de vida, en las zonas rurales, en a lo mejor o en ciudades. El tema de corrupción o emprendimiento, ¿no? Son también variables que tenemos ahí y que queremos profundizar y en un futuro pues seguir trabajando y ver cómo repercuten tanto en la calidad de vida como en la felicidad. Es decir, que tenemos diferentes frentes y que, bueno, pues que iremos trabajando en los futuros años. Muy Muy bien, bien. doctora Nuria. Continúo yo con la última pregunta para finalizar y sin demorarme más, bueno, pues los resultados de nuestra investigación llevada a cabo estos años también nos ha permitido poner de manifiesto cómo las políticas deben adaptarse a esas necesidades y a las realidades locales para lograr, en este caso, pues ese impacto significativo en todo lo que nos reporta esa calidad de vida. Es decir, las políticas públicas deben abordar aspectos físicos, sociales, emocionales, ambientales para, sobre todo, mejorar ese bienestar subjetivo de los ciudadanos. Algunas estrategias que pueden contribuir a ese bienestar subjetivo de la sociedad, bueno, pues podemos concluir, garantizar el acceso a esa atención médica, educación, vivienda, por supuesto el empleo, reducir esas desigualdades en el acceso a los servicios para la mejora de la calidad de vida, incluso a las capacidades digitales de las que anteriormente nombraron mis compañeros. Apoyo social y comunitario, fomentar esa participación en actividades sociales y comunitarias, crear espacios para la interacción y apoyo mutuo entre los vecinos, el vecindario. Equilibrio también entre el trabajo y la vida, implementar políticas que promuevan sobre todo horarios flexibles y laborales y como es el teletrabajo, aquello que supuestamente iba a venir para quedarse y finalmente yo creo, por lo menos aquí en España, no ha tenido éxito después de la pandemia. Fomentar el uso de permisos parentales, vacaciones, en este caso, mejorar esa satisfacción laboral en general, esa reducción de desigualdades diseñada también a través de esas políticas, ¿no? Que reduzcan esa brecha existente entre ricos y pobres, la igualdad de oportunidades que contribuye finalmente a esa felicidad general. Como anteriormente decía, más viviendas asequibles. Educación y habilidades de los ciudadanos, incluir programas de educación en las escuelas fundamentalmente, capacidad de la población en habilidades. Al igual que decíamos anteriormente en esas capacidades digitales, también me atrevería a decir la educación financiera, ¿no? Que proporcionar conocimiento sobre el manejo del dinero o inversiones en el ahorro, más en estos tiempos. La seguridad financiera yo creo también es fundamental en ese sentido, la seguridad con el lugar de residencia, que era el que tratábamos nosotros en la investigación. Medio ambiente, invertir en espacios más verdes, en parques para promover la actividad física, en este caso, y a lo mejor quizás la relajación, podríamos decirlo así, implementar políticas de sostenibilidad, ese triángulo del que acababa mi compañero, el doctor Nevado, ¿no? Que te conlleva finalmente a esa felicidad.
Y si hablamos un poco de esa participación ciudadana o democracia para fomentar la participación en la actividad de la sociedad en la toma de decisiones, cuando esas entidades públicas o las administraciones toman partida de ello. Crear espacios para el diálogo y la colaboración entre ciudadanos y gobiernos. En definitiva, lo que hemos tratado de ver cómo esas políticas públicas deben abordar esos aspectos físicos, sociales, emocionales y sobre todo también ambientales dentro de esa sostenibilidad para mejorar el bienestar subjetivo de la sociedad y de los ciudadanos españoles, que ha sido nuestro principal objetivo en la investigación. Muchísimas gracias, doctora Nuria. Agradecer a cada uno de nuestros invitados. Realmente ha sido una conversación en la cual, en lo personal, hemos disfrutado mucho. Y desde luego también es una inspiración para, por ejemplo, nuestra Universidad Pública Autónoma Guillermo Moreno, para fomentar también estos grupos de investigación. Queremos felicitar al Observatorio de Intangibles y Medición de la Calidad de Vida, que sin duda alguna están haciendo una labor muy importante. Y finalmente también invitarlos para hablar de este u otro tema relacionado con la economía en un futuro cercano. Muchas gracias, doctor Vanegas, y un abrazo grande desde este lado del Atlántico a la Universidad Autónoma Gabriel René Monero. Estaremos a su disposición. Muchísimas Muchas gracias, doctor Víctor, doctor José Luis, doctora Nuria y doctor Domingo. gracias. Gracias. Esta fue nuestra principal conversación del día de hoy, en nuestra sesión del día de hoy, conversando en la relación entre felicidad y calidad de vida. En tal sentido, vamos a ir con nuestros siguientes anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios.